tiene unas componentes rectangulares en X y en Y de, en este caso, menos 151,30 en X. Vamos a colocarlo acá. Menos 51,30 es menos 51,30 en X más, como lo vemos aquí, más este otro valor, que ese valor en ese caso sería de 140,95, 140,95. Esto está en J. Y lo mismo haríamos para este otro vector, para el vector C, las componentes rectangulares de ese vector C, pero en este caso, vector C, vamos a tener que, igual que todos los demás, colocar las componentes rectangulares en X y en Y. ¿No? En X tenía menos 190 y en Y tenía 0. Entonces vamos a colocarlo aquí. Sería menos 190 en X más, en este caso, 0 en Y. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Ah, gracias. Es mi hijo que me está trayendo una cuestión acá. Bien, entonces, como dice aquí, el paso 2 es sumar algebraicamente por separado las componentes rectangulares en X y en Y de los vectores. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso simplemente es que yo tengo que sumar estas cantidades acá. Cuando yo tengo 151,55, yo tengo 151,55 menos, no nos olvidemos de los signos, eso hay que tener mucho cuidado, menos 51,30 menos menos que está acá, 190. Entonces yo voy a tener acá un valor de menos 89,75 por así decirlo, en X, ¿verdad? Lo que pasa es que las X yo les decía que se representaba con una Y con un techito y las Y con una J. Pero para hacerlo más fácil para el cálculo nosotros, digamos que esta Y es X en este momento. Vamos a colocar un más y si nosotros sumamos estos valores acá, ustedes se van a dar cuenta de que esto me va a dar 228,45 y eso va a ser en Y. Bien, eso es todo el proceso que nosotros teníamos que realizar para sacar las componentes rectangulares de cada vector en X y también en Y. Y una vez que teníamos esas componentes rectangulares de este vector A, por ejemplo, en X y en Y, sumarlas, que era lo que decía el paso 2. Y vamos entonces ahora a realizar el paso 3. ¿En qué consiste el paso 3? En realizar esta fórmula. ¿Cómo la realizamos? Bueno, simplemente decimos, la desarrollamos. Vamos a decir que el valor de X era 89 menos, no nos olvidemos de los valores negativos, ¿verdad? Menos 89,75, pero esto, según lo que dice aquí, elevado al cuadrado. Entonces al cuadrado mantenemos el más, vea que estamos realizando exactamente la operación que nos está diciendo esta fórmula. Abrimos paréntesis y en Y, que en este caso sería 228,45 elevado al cuadrado. Y esto está en una raíz. Cuando nosotros realizamos esto, vamos a ir teniendo los siguientes valores. Vamos a tener un valor de 8,05
por 10 a la 3. Vamos a ver por qué. Primero, abrimos paréntesis. Abrimos ese paréntesis. Colocamos el menos. Colocamos el 89.75. Cerramos paréntesis y ponemos este exponente. Ponemos esta cuestioncita aquí y le colocamos exponente 2. Entonces verdaderamente a mí me va a dar este valor. Pero recordemos que aquí está la coma, ¿verdad? Porque la coma en estas calculadoras representan los millares. Entonces tengo que pasar esta expresión a notación científica. Si corro la coma hacia la izquierda sería 1, 2, 3. Por eso entonces sería 8,05 por 10 a la 3. De la misma manera, ustedes pueden realizar entonces esta operación con este valor. Abren paréntesis. Colocan en este caso 228,45. Cierran paréntesis. Lo elevan. Colocan un 2 y van a tener este valor que está acá. Otra forma de representar esto con la calculadora es pasarlo a notación científica. Podemos decir módulo, 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 cuantas veces sean necesario hasta que me diga notación científica y me dice que tengo que darle un 2 para pasar a notación científica. Me pregunta cuántos dígitos tengo que utilizar. Voy a utilizar con 3 dígitos el dígito que está antes de la coma y los 2 dígitos después de la coma, como habíamos acordado que íbamos a utilizar. Entonces vamos a decirle que con 3 y entonces ella me lo da aquí. Me dice que utilice 5,22 por 10 a la 4 en este caso. Bien, y después de eso entonces aquí le vamos a aplicar la raíz. Tendría esto elevado a la 2 me daría este valor. Esto elevado a la 2 me daría este valor. Entonces yo colocaría 8,05 exponente 3 más 5.22 exponente 4. Tendría este valor. Y ahora, al aplicarle la raíz, me daría un valor de 245 en este caso de magnitud, precisamente porque como está la 2 normalmente, por ejemplo, yo le podría decir módulo normal, que es 3, le doy 3, le doy con 2 dígitos, que es lo que me dice la calculadora, y ciertamente me doy cuenta de que eso es igual a 245,25. Esa es la magnitud de este vector. Pero bien, ya encontramos la magnitud del vector. Como estábamos hablando de kilómetros, entonces es muy probable de que este vector velocidad represente 245,25 según lo decía el problema. Unidades de distancia, sí, kilómetros. Entonces esto aquí representaría 245,25, pero en este caso kilómetros. Ajá. Eso es lo que mide ese vector aquí en este caso. Si yo pudiera medir esto con la regla, este vector resultante me va a medir esa cantidad de kilómetros desde este punto a este punto, pero haciendo este proceso de sumatoria algebraica, entonces va a ser más exacto. Ahora, muy bien, vamos con esta otra parte. ¿Cómo hago yo para calcular entonces lo que me dice aquí? Calcular la dirección del vector resultante mediante esta fórmula, la inversa de la tangente. ¿Cómo realizamos eso? Bueno, simplemente lo que hacemos es utilizar
la fórmula que aquí se nos dice. Vamos a colocar esa fórmula aquí arribita. Vamos a escribirla. Para encontrar la dirección, ¿cómo encontramos la dirección? Simplemente aplicamos, para encontrar esa dirección del ángulo, la inversa de la tangente. Eso es lo que quiere decir tan a la menos 1. Que vendría a ser el valor de y sobre el valor de x. De ese vector del que nosotros estábamos hablando. Entonces, simplemente yo recuerdo que el valor de y, de ese vector en y, según nosotros lo teníamos aquí, ese vector en y era de este valor. Colocamos entonces 228,45 grados, perdón, 228,45 en y en x iba a ser de menos 89,75, menos 89,75. Y le aplicamos simplemente esa fórmula. Sigámoslo desarrollando. Tangente a la menos 1. Si yo vengo y agarro, por ejemplo, y divido este valor, lo divido entre menos, no nos olvidemos de los signos, eso es algo muy importante, menos 89,75, entonces yo voy a obtener un valor de menos, otra vez, 2,54. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esta dirección? Aplicamos la inversa de la tangente. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver. Yo digo chief, la razón tangente, que es esto, chief tang, pero de menos 2,54. Una vez que tenemos eso ahí, le damos igual y entonces me da una dirección de menos, menos 68,51. No dejemos de lado, digamos, lo que es el signo negativo. El menos quiere decir algo. Cuando nosotros representemos ya ese vector, digamos, en el plano cartesiano, voy a colocarlo aquí lo tenemos. Vamos a subrayar esto acá. Cuando nosotros representemos ese vector en el plano cartesiano, nos vamos a dar cuenta de que ese menos quiere decir que la dirección se daba en sentido horario. Generalmente siempre las direcciones se dan en sentido antihorario, es decir, hacia allá. Como dice que es menos, me está indicando que se tomó en cuenta en sentido horario. Porque yo sé que de aquí a aquí, de este a este, hay 90 grados. Para saber cuánto mide aquí, simplemente restarle a 90, vamos a colocarle acá a 90, le restamos 68,51. Entonces esto aquí sería de 21,49 grados. Si yo sumo 21,49 más 68,51, ciertamente me va a dar 90, ¿verdad? Entonces, lo que me está diciendo ese problema aquí es que ese valor de 68, de menos 68,51, es la dirección que tiene ese vector resultante del avión. Que cuando nosotros sumamos algebraicamente este vector y este vector,
y sacándole las componentes rectangulares en X y Y después haciendo todos los pasos que habíamos visto hasta llegar a sacar la dirección, entonces la dirección en ese sentido sería de menos 68,51 grados. Entonces yo podría decir que ese vector resultante, ese vector R, de acuerdo a todo lo que hemos hecho, va a ser un vector que tiene una magnitud, según lo vimos aquí en el paso 3, de 245,25 kilómetros. Y tiene entonces una dirección de... esa dirección puede ser que yo se la dé de varias maneras. Por ejemplo, yo puedo decir una dirección que venga desde aquí hasta aquí. Yo sé que entonces en este caso sería 90 más 21,49. Le doy igual en una dirección de 100, en este caso 11,49. 111,49 grados, que sería desde 0 hasta donde llegue ese vector. O también podría ser que yo le dé otra dirección del norte. Yo podría decir que es del norte, estamos aquí en el norte, 21,49 grados hacia el, en este caso, oeste. O también otra dirección que yo le podría decir del oeste, menos 68,51 grados hacia el norte. Entonces, aquí estarían todas las posibles representaciones de este vector. Este vector podría ser entonces expresado de esta forma, o este vector podría ser expresado de esta otra forma. Aquí me equivoqué, no era una coma, 45 no era una coma, 25 kilómetros, pero ahora sí va la coma aquí del norte, 21,49 grados hacia el oeste, o podría ser 245,25 kilómetros, del oeste, menos 68,51 grados hacia el norte. ¿Qué quería decir este menos? Que estaba en dirección horaria. Con esto entonces damos por concluido cómo podemos sumar algebraicamente estos vectores mediante el método analítico.